Ayer se habló en este espacio del gran logro que hemos tenido en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua en general, pero de forma muy particular en Ciudad Juárez, para eso que desafortunadamente llevó el nombre de nuestra ciudad por todo el mundo y hubo un momento en que llegamos a ser la ciudad más insegura, catalogados como la ciudad más insegura en el mundo. Bueno, pues ese no era motivo de orgullo, y claro que no lo es, pero lo que sí es motivo de orgullo es cómo es que hemos logrado estar nuevamente viviendo en paz, pudiendo salir con mayor tranquilidad a nuestras calles, viendo crecer los negocios. No estamos como queremos estar, porque viendo lo que se ha hecho, pues queremos todavía más. Eso fue posible gracias a que la comunidad, la sociedad civil, le llamamos los grupos empresarios, los grupos de las áreas de educación, madres de familia, todos nos unimos y cada quien hizo algo para que nuestra ciudad recuperara la paz, recuperara la tranquilidad, recuperara la unión familiar. Eso fue posible en mucho, y yo me atrevo a decir que ese fue el gran motor que fue liderado desde la sociedad civil. Y en ese estar trabajando desde la sociedad civil hay un organismo que hoy se llama Mesa de Seguridad, que en distintos momentos ha tenido distintas denominaciones, pero una de las personas que siempre ha estado al frente de esos reclamos, de esas acciones desde la sociedad civil, es la persona que enseguida vamos a escuchar. Y dije todo esto para que quienes vienen de fuera y escucharon más de una ocasión cómo estábamos aquí en Ciudad Juárez, puedan apreciar la importancia de una agrupación o de una serie de agrupaciones lideradas, entre otras personas, por Jorge Contreras Corneli, a quien le saludamos y le damos la bienvenida. Jorge Contreras, en nombre de la Mesa de Seguridad. Antes de cederle la palabra, quiero mencionarles a ustedes algo acerca de su trayectoria. Él es un empresario industrial de aquí, de Ciudad Juárez. Ha estado comprometido con su comunidad, se ha involucrado de forma total en el desarrollo. Ha sido consejero y presidente de diferentes organismos empresariales, por ejemplo, de Coparmex, de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Ha sido miembro del Consejo Estatal de Desarrollo Económico en el estado de Chihuahua. Jorge Contreras ha compartido su actividad industrial con su compromiso social al ser consejero fundador de FECHAC. FECHAC es un organismo que reúne a distintas agrupaciones de empresarios en el estado y hacen labor social. Ha sido también el presidente del Programa de Educación en Valores, Asociación Civil. Es parte del Consejo de Directores de la Universidad de Texas en El Paso. Es vicepresidente del Patronato del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez. Es miembro fundador de la Mesa de Seguridad y Justicia aquí en nuestra ciudad. Es miembro fundador y coordinador del Consejo Zona Norte de FICOSEC, que es un fideicomiso que se integró para la competitividad y la seguridad ciudadana. Jorge Contreras, como ciudadano, es miembro del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir la experiencia. Jorge Contreras, démosle un saludo de bienvenida. Mientras se acerca el micrófono, nuestro orador del día, solicitamos la presencia también del licenciado Enrique Licón, diputado del Congreso del Estado y además hijo de lo más homenajeado de esta conferencia, el señor don Aurelio Licón Baca. Por favor, apreciemos. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, Jaime, por la invitación. La
señora que me precedió hacía una reflexión sobre la paz y mi primer comentario sería que la paz se construye participando. Te pido que será bueno que le fuera explicando todo ahí arriba, porque bueno, quiero compartir con ustedes la experiencia que vivimos aquí en Ciudad Juárez, en donde en el año 2010 fuimos reconocida como la ciudad más peligrosa del mundo. El hecho de ser una ciudad fronteriza implica una serie de vulnerabilidades. En la frontera hay tráfico de drogas, hay tráfico de inmigrantes, hay contrabando de armas. Creo que es importante marcar, sobre todo los que nos visitan, un poco el antecedente de nuestra ciudad. Desgraciadamente, la ubicación fronteriza siempre nos ha vinculado a actividades ilícitas. En la época de la prohibición en los Estados Unidos, de 1920 a 1933, en donde se prohibía el consumo del alcohol, aquí en Ciudad Juárez florecieron las destilerías, fábricas de whisky, y nos convertimos en contrabandistas de whisky. Contrabandeábamos licor a los Estados Unidos. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, en El Paso, Texas, está ubicado el Fort Bliss, que es un fuerte importante. Y en esa época, Juárez, teníamos grandes centros de espectáculos y también lo que conlleva esa actividad. En un momento el problema de la prostitución se convirtió en la única opción que tenían las jovencitas en esos años, y un grupo de empresarios juarenses se dio a la tarea de buscar, de explorar qué opciones existían en el mundo para que estas jovencitas no dedicaran su vida, su sustento en base a la prostitución. Estas personas encontraron lo que hoy se conoce en todo el país como la industria maquiladora. Encontraron una manera de ocupar a las jovencitas trabajando en la industria ligera. Aquí en Ciudad Juárez inició la industria de manufactura o de exportación, o lo que se conoce como industria maquiladora, y esta actividad trajo una gran bonanza para nuestra ciudad. Del año 1960 al año 2000, Juárez tuvo un crecimiento exponencial de la población, prácticamente se venía duplicando. Al mismo tiempo, el que recibíamos sobre todo a jovencitas en un inicio de todo el país, porque había una oportunidad de trabajo y porque se había demostrado que la calidad de la mano de obra mexicana podía competir contra los mejores del mundo, trayéndonos cada vez más inversión. Esto también generó el que la ciudad no pudiera construir un plan que le permitiera ofrecer una calidad de vida a estas personas que estaban llegando a nuestra ciudad a trabajar. Y eso fue generando un rezago en la infraestructura social. Muchas de estas jovencitas y posteriormente jóvenes llegaban del interior del país solas, porque había un trabajo, y eso empezó a generar que algunas de ellas tuvieran familia, muchas de ellas sin estar casadas, y estos hijos empezaron a creer fuera del entorno familiar. La familia se había quedado en Veracruz, en Torreón, en diferentes partes del país. Entonces estos jovencitos empezaron a formarse en la calle, en la esquina, porque no teníamos las guarderías que pudieran ofrecerles una formación integral a estos niños. Ciudad Juárez actualmente refleja un déficit en infraestructura social de cerca de los 5 billones de dólares. Quiero entrar ahora sí en la época de la violencia extrema que vivió Ciudad Juárez, que fue del año 2008 al 2010. En el 2008, el estado de Chihuahua es el primer estado en el país que adopta el nuevo sistema de justicia penal.
Durante el año 2008, y quiero que lo visualicen, Ciudad Juárez perdió 90,000 empleos. El 30% de la fuerza laboral se perdió, porque nuestra economía está íntimamente ligada a la economía norteamericana. En ese año empezábamos a ver ya los problemas serios de violencia, se iniciaba la industria del secuestro, de la extorsión. Desesperados, solicitamos la presencia del ejército. Llegó el ejército, teníamos 9,000 soldados en las calles. Los ciudadanos veíamos cómo la seguridad se nos iba de las manos. En un momento llegamos a declarar a Ciudad Juárez como un estado fallido. Recuerdo que en una visita, don Aurelio no me dejará mentir, en donde nos convocó el presidente, el expresidente Felipe Calderón, en el año 2009, a una reunión con empresarios en donde ya le manifestábamos nuestra preocupación porque veíamos cómo los indicadores de inseguridad iban a la alza, y él, en un tono un tanto sarcástico, nos hizo un reclamo en donde nos señalaba que cómo era posible que el que había sido nuestro director de policía estuviera detenido en Estados Unidos por actividades de narcotráfico. Y bueno, pues yo me permití, levanté la mano y le pedí la palabra y le dije: señor presidente, con todo el respeto que se merece, pero aquí en Ciudad Juárez todos sabíamos que esta persona estaba involucrada en actividades ilícitas, menos usted, porque es responsabilidad del gobierno federal atacar el crimen organizado, el narcotráfico. ¿Dónde estaba la PGR? No estaban haciendo su tarea. La PGR del estado de Chihuahua, ellos tienen un sistema de indicadores, ocupaba el honrosísimo último lugar del país. Era la peor delegación del país. La presencia del ejército en la ciudad fue un rotundo fracaso, porque no hubo un trabajo de inteligencia. Recuerdo que la Canaco en ese tiempo era presidida por Daniel Murguía, y a iniciativa de Daniel hicimos un llamado para que vinieran los cascos azules. Esa era nuestra desesperación. Lo que nosotros veíamos eran los altos índices de impunidad. De manera secreta nos juntábamos con quien en ese entonces era el coordinador de los defensores de oficio, una persona rotaria, en donde venía y nos manifestaba con una gran preocupación cómo los criminales de alta peligrosidad estaban saliendo libres de la cárcel, porque la autoridad estatal, el Ministerio Público, no estaba construyendo los expedientes que le permitieran a un juez vincularlo al proceso, y estos criminales estaban saliendo en libertad. Y fue como se construyó la frase de la puerta giratoria. Recuerdo que la autoridad, de manera pomposa, le llamaba el operativo Chihuahua Conjunto, y venían y hacían reuniones, cumbres, y nosotros como ciudadanos lo único que veíamos era un rotundo fracaso en las estadísticas. Desesperados, hartos, pasamos de la denuncia a la protesta. Aquí les comparto a finales de 2009 una marcha en donde ya lo que buscábamos era una solución para Juárez. Recuerdo que, fastidiados de ver los números que nos presentaban las autoridades, decidimos iniciar una campaña en donde le presentábamos a la autoridad sus resultados. La campaña se llamaba Ya Basta. Les comparto un billboard que construimos a finales del 2010. Al iniciar el mes de diciembre iban 2.388 homicidios y solo 54 consignaciones, 300 secuestros, solo 8 consignaciones, 680 extorsiones, solo 10 consignados,
873 robo de auto con violencia, solo 2 consignaciones. Y luego subrayábamos, valientes resultados. En enero del 2010 tuvimos la tragedia de Villas de Salvarcar, en donde 15 jóvenes deportistas son asesinados, y el presidente Calderón comete el error de señalar en un viaje en el exterior, en donde vincula a estos jóvenes en actividades delictivas, cuando eran jóvenes deportistas. Inmediatamente se vino un fuerte reclamo, y a los pocos días estaba el presidente Felipe Calderón en Ciudad Juárez. Recuerdo que estábamos en este salón y nos pidió una disculpa por haber llegado 2 horas tarde, y en ese entonces nuestro coordinador de la mesa de seguridad, el doctor Arturo Valenzuela, dice: no, señor presidente, no llegó 2 horas tarde, llegó 2 años tarde. Recuerdo que en el mes de marzo y abril del 2010 fueron acribillados funcionarios del consulado americano. Un caso muy sonado en donde un asesino confeso le pide disculpas a la mamá frente al juez. Le dice: señora, discúlpeme por haber matado a su hija, y sin embargo el juez lo deja en libertad. Era algo que no podíamos entender. ¿Qué hicimos los ciudadanos? Fue conocer las causas por qué el juez lo había dejado en libertad, y pronto encontramos que bajo el nuevo sistema de justicia penal, que pronto va a operar en todo el país, la parte de la escena del crimen es una tarea fundamental. Como se construye el expediente va a ser factor para que el juez pueda vincular o no a proceso. Yo recuerdo que en ese entonces, cuando nos dio el diagnóstico el delegado de la PGR, entonces, ¿por qué había dejado en libertad a esta persona? Nos dimos a la tarea de decir: ¿cómo ayudamos? Si tenemos miles de policías que no conocen el nuevo sistema de justicia penal, que no son de Juárez, que vienen a apoyarnos de otras partes del país. La Policía Municipal de Ciudad Juárez apenas iniciaba, y dijimos: vamos a meternos a trabajar en el campo de la capacitación. Vamos a capacitar a nuestros policías para asegurarnos que cuando menos conozcan las partes básicas de cómo se administra una escena del crimen. Y también vamos a aprovechar para que los ciudadanos tengamos un acercamiento con la policía, para ver cómo construimos una relación de confianza con ellos. Yo recuerdo que tuvimos la primera capacitación aquí en la estación Bavícora, a la 1 de la tarde. Le solicitamos a la procuradora en ese entonces que nos asignara un técnico que viniera a explicarles a los policías cómo se administra una escena del crimen. Y llegamos a un salón, recuerdo que estaba como a 100 grados Fahrenheit, un lugar en donde me costaba trabajo entender cómo la autoridad permitía que así tratáramos, en ese espacio capacitáramos a los policías. No era un espacio digno, no se podía trabajar. Inmediatamente nos comunicamos con el alcalde, mandó a arreglar los aires, pero entendimos que la autoridad no le da la importancia a un servidor público que es fundamental en este país, que son nuestros policías. Recuerdo también, para que vean el nivel de peligrosidad que vivíamos, que ese día al llegar a su casa, la persona que nos había asignado la procuradora para capacitar en la escena del crimen fue acribillado. Señal. Por eso aquí les comparto esta reflexión, en donde reconocemos que la corrupción es extrema, en donde señalábamos que la autoridad estaba al servicio de los criminales, las cárceles eran operadas por la delincuencia, el penal de Ciudad Juárez era el penal más peligroso de Latinoamérica. Aquí les comparto unas cifras para que entendamos por qué Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo. En el 2010, la peligrosidad de una ciudad se mide por la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Ciudad Juárez teníamos una tasa de 229 homicidios por cada 100,000 habitantes. La ciudad que nos
en segundo lugar, en la ciudad de Afganistán, con una tasa de 169 homicidios, San Pedro Sula, Honduras, con 125, Caracas, Venezuela, con 118, la ciudad de Chihuahua, con 113. Ocupábamos el estado de Chihuahua 2 de las 5 ciudades más peligrosas del mundo. Esta fotografía que les estoy compartiendo es una fotografía que siempre la ponemos porque no se nos puede olvidar lo que le pasó a Ciudad Juárez. Ahí ustedes están viendo una fotografía de un carro bomba en donde este hecho se llevó a cabo en la principal avenida de nuestra ciudad, en la avenida 16 de septiembre, a 5 cuadras de donde vivía don Aurelio Licón. Y este carro bomba se activó con el propósito de matar policías. Vistieron a una persona herida de policía, fueron y lo tiraron, hablaron a la Policía Federal a denunciar que había un policía herido. Cuando llega la autoridad, cuando llega la policía, activan el carro bomba. Esa es la Ciudad Juárez. La corrupción, la impunidad, la baja inversión social y el desempleo es la fórmula para construir la tormenta perfecta. En la mesa de seguridad entendimos que con la protesta y con la confrontación no íbamos a poder lograr absolutamente nada, y pasamos a la propuesta y a la colaboración. Y les quiero subrayar, porque si verdaderamente queremos construir un México en paz, tenemos que entender que es imposible reducir el crimen si la autoridad local, estatal o federal están involucradas con la delincuencia. Es imposible construir un México en paz. Les voy a hablar ahora de los factores determinantes en donde se dio la transición. En el 2010 viene el presidente Calderón y obviamente eran puros reclamos. Y ahí estábamos nosotros retando: oiga, señor presidente, ¿qué va a hacer para traernos la paz? Y recuerdo que volvió el presidente Calderón y nos dijo: ¿qué voy a hacer o qué vamos a hacer? Porque el problema de seguridad no lo puede resolver solo la autoridad, necesita la colaboración ciudadana. Queremos construir un México en paz, estamos obligados a trabajar en la construcción de la paz. Nosotros como ciudadanos que ya venimos organizados porque ya habíamos vivido varias situaciones, les comparto. A mí me tocó involucrarme porque me tocó que secuestraran al hijo de mi mejor amigo, y durante 2 semanas me tocó vivir lo que es un secuestro. Me tocó ver lo que sufre una madre de familia cuando esta persona, cuando el criminal le está diciendo que lo va a matar. Es una situación, creo yo que para mí ha sido la situación más impactante que he vivido en mi vida, y esa fue mi motivación para comprometerme en buscar y trabajar para que otra madre de familia de Ciudad Juárez no volviera a vivir la pesadilla de un secuestro. Formamos lo que fue la Mesa de Seguridad. La Mesa de Seguridad y Justicia es un espacio en donde es un espacio de encuentro, y lo subrayo, es un espacio de encuentro entre la autoridad y los ciudadanos. Por parte de la autoridad están todos los que deben de estar: el Poder Legislativo, con el presidente de la Comisión de Seguridad; el Poder Judicial, con el presidente del Supremo Tribunal; el Poder Ejecutivo, con el fiscal general, con el director de la Policía Estatal; el presidente municipal, el CICE, el Ejército, la Policía Municipal, la Autoridad Norteamericana. Por la parte ciudadana participamos algunos que somos empresarios,
derechohumanistas, investigadores, maestros, doctores, etc. Ya con la mesa conformada, les comparto que en un acto de desesperación, todavía en esta acción de protesta, fuimos con el gobernador anterior y le pedimos, quien en ese entonces presidía Desarrollo Económico, que hoy es la coordinadora de la Mesa de Seguridad, Alejandra La Vega, a pedir la renuncia de la procuradora. No les quiero compartir la respuesta del gobernador. Será el cambio de administración en noviembre del 2010 y es cuando inicia la transformación de Chihuahua. Yo aquí públicamente quiero reconocer el compromiso y liderazgo del gobernador César Duarte en el tema de seguridad. Yo recuerdo muy bien sus primeras palabras, en donde el gobernador manifestó que él no puede delegar la responsabilidad de la seguridad porque no es una de su incumbencia. El argumento que a nosotros nos daban en el 2010, en donde teníamos miles de homicidios, el argumento que nos daban es que era una responsabilidad del gobierno federal, porque era parte del crimen organizado, y por eso la autoridad estatal no se podía involucrar. Quiero subrayar lo importante de tener al frente de nuestras instituciones a gente honesta. Esta persona que yo les compartía, que era el responsable de coordinar a los defensores de oficio, y que de manera secreta venía y nos compartía su preocupación, porque si se sabía que él estaba compartiendo esa información, su vida corría peligro. El gobernador Duarte tiene a bien nombrar a un rotario como fiscal de la zona norte, el licenciado Jorge González Nicolás, que hoy es el fiscal general del estado, un funcionario honesto, con liderazgo, con determinación. Y les comparto una anécdota para que vean el perfil, porque normalmente cuando visualizamos a los policías o a los fiscales los vemos como gente muy distante del sector empresarial. El hijo de Jorge estaba en el mismo equipo de básquetbol que mi hijo Juan Carlos, en el Teresiano, una escuela de hermanas teresianas, y cuando iban a competir en los Juegos Interteresianos, el único padre de familia que siempre asistía a los eventos era Jorge. Todos nos excusábamos que teníamos mucho trabajo, y él siempre estaba ahí apoyando a su hijo, apoyando a su familia. Entonces eso les denota el perfil de quien es el fiscal hoy en el estado de Chihuahua. Esto nos generó confianza. El primer paso que se da, si alguien sabía de las debilidades del sistema de justicia penal, era precisamente el licenciado Jorge González Nicolás, porque de todas las ganaba todas al Ministerio Público. Entonces, lo primero que hace es entrar a fortalecer. El gobernador tiene a bien mandar iniciativas para incrementar las penas en los delitos que más daño nos hacían, que eran el secuestro y la extorsión. En Ciudad Juárez, entre el año 2008 y 2010, cerraron 6,000 negocios por el delito de la extorsión. Y aquí les hago un llamado a quienes nos visitan. Es un delito que se tiene que combatir. Se tiene que combatir de frente, porque es el delito que más debilita la economía. Tenemos muchísimos casos en donde los negocios se vieron en la necesidad de cerrar porque no tenían capital para seguir operando. Aquí lo menciono, recuerdo una ocasión en que una de las visitas del presidente Calderón, en donde nos manifiesta que era la primera vez que venía a Ciudad Juárez y veía una nota positiva en el periódico de que los indicadores por fin empezaban a mejorar. Y comentábamos que estábamos de acuerdo. Sin embargo, en la parte arriba de la nota principal, en el medio, venía una persona en una camilla muerto, y decía la nota: lo mataron por no pagar la extorsión. O sea, un delito que verdaderamente fue muy complejo enfrentarlo.
se da el cambio de leyes, se forma el grupo antiextorsión, se fortalece, creo yo, el mejor grupo antisecuestros del país. Aquí les comparto una foto de una reunión de la mesa de seguridad. Por ejemplo, hay gente de la Presidencia de la República, del Ejército, de la Fiscalía, de la Presidencia Municipal, el gobernador, el secretario, subsecretario de Prevención, el fiscal de la zona norte, gente de Gobernación, el cónsul de Estados Unidos, señor Juárez. O sea, es una mesa plural en donde nos sentamos a buscar cómo mejoramos los indicadores. Y ahora sí les comparto el modelo de la mesa de seguridad. ¿Cuál es nuestra misión? Es impulsar la seguridad, justicia y derechos humanos a través del fortalecimiento institucional, confianza y mutua colaboración entre sociedad y gobierno. ¿Cuál es nuestra visión? En el año 2020, Juárez es la ciudad más segura de México, con pleno respeto a la ley y a los derechos humanos. ¿En qué creemos en la mesa de seguridad? En primer lugar, en la colaboración ciudadana. Está demostrado por la Fundación Interamericana, la Fundación del Congreso de los Estados Unidos, que las tres condiciones para que una sociedad progrese, para que la desigualdad social disminuya, se tienen que dar tres condiciones. La primera y la más importante es que los ciudadanos estamos obligados a colaborar. Tristemente les comparto una estadística de México. Aquí en nuestro país, según cifras de Federico Reyes Heroles, solo 1.7 de cada 100 ciudadanos se ocupan de construir una mejor patria. Y mi reconocimiento y mi respeto para los rotarios. La segunda condición, primera condición, la participación ciudadana. Segunda condición es que las leyes se deben de respetar y debe prevalecer el Estado de Derecho. Todos sabemos que aquí en México las leyes se negocian, siempre se anteponen los intereses partidistas sobre el Estado de Derecho de cualquier partido. Vemos cómo se viola la ley sin consecuencias. Y la tercera condición, necesitamos buenos gobiernos. Desgraciadamente en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio, cada 3 años se inventa el municipio, cada 6 años se inventa el estado y cada 6 años se inventa el país. Así es imposible que el país progrese. Entonces, repito, las tres condiciones para que disminuya la desigualdad social en un país es: primero, estamos obligados a participar, a colaborar; segundo, necesitamos el respeto a las leyes y que prevalezca el Estado de Derecho; y tercero, necesitamos buenos gobiernos. Y la prueba es que cuando se cumplen estas tres condiciones, los delitos se pueden combatir, y se los voy a compartir ahorita con unas estadísticas. ¿Cuáles son las líneas estratégicas de la mesa de seguridad? Primero, la promoción de la cultura de la legalidad, el fortalecimiento de las instituciones, apostarle a la prevención y buscar la efectividad de la mesa. ¿Cuáles son los roles de la autoridad? Es asumir su responsabilidad, modificar el marco legal cuando se tenga que modificar, asegurarse una coordinación interinstitucional, perseguir el delito y trabajar en la prevención. ¿Cuáles son los roles nuestros de la ciudadanía? Generar confianza con las autoridades, proponer y colaborar, convocar a la ciudadanía, promover la denuncia. Nos decía el teniente coronel Isaola es que la denuncia es el veneno letal para la delincuencia. El problema más serio que enfrentamos es que la gente no quiere denunciar porque no hay confianza en las instituciones. Y por último, es que validamos las acciones de la autoridad. ¿Cuáles son los roles conjuntos que tenemos? Hacemos diagnósticos, fortalecemos a las instituciones, combatimos de manera frontal la corrupción y los abusos de autoridad, buscamos la comunicación interinstitucional, diseñamos programas de prevención, compartimos la información, damos seguimiento y medimos los resultados. ¿Qué características tiene esta mesa? La primera es que la mesa es coordinada por un ciudadano. El liderazgo es de los ciudadanos. Y aquí les voy a compartir una experiencia. En una ocasión estábamos en una reunión y la reunión la estaba conduciendo uno de los miembros de la mesa, el doctor Enrique Portillo, un profesor de Tecnológico de Monterrey.
Y en ese momento, una de las personas de la mesa del ejército se salió del tema y con una gran facilidad y habilidad, Enrique le dijo al teniente coronel Pérez, no es por ahí, o sea, y inmediatamente la reacción del teniente coronel fue agresiva y echó para adelante, se sintió agredido. Sin embargo, pronto entendió que ahí no era importante si era del ejército, era el de la PGR o era el de la Policía Nacional. Lo importante es que estábamos juntos viendo cómo resolvíamos un problema. Siempre las barreras que hemos observado que existen entre los diferentes niveles de gobierno complican la efectividad de la interacción. Estamos conformados en comités. Tenemos un comité, me tocó colaborar en el comité de secuestro, ya me quedé sin trabajo. Tenemos un comité de extorsión, tenemos un comité de robo de autos que ha sido sumamente efectivo. Ahorita se los voy a compartir. ¿Cuál es nuestra cultura? Ya se las transmití, es que pasamos de la protesta y la confrontación a la propuesta y colaboración. Con esto generamos un ambiente de comunicación, de comprensión, de coordinación, y esto se traduce en una mayor efectividad y en un mayor compromiso. ¿En qué se ha traducido este trabajo? Aquí tienen ustedes la gráfica en donde se mide la peligrosidad de una ciudad, que es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2010, en Ciudad Juárez teníamos 253 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si sumamos los homicidios, no de la ciudad, del estado de Guerrero, de Michoacán, de Nuevo León y de Tamaulipas, juntos no alcanzan el número de homicidios que se daba aquí en Ciudad Juárez. Eso era lo que vivíamos aquí en Ciudad Juárez. Hoy es 1 de mayo, el día de ayer cerramos el mes con 18 homicidios. Si lo anualizamos, ya estamos en la tasa de 16. Yo recuerdo que el primer objetivo que nos pusimos en la mesa era llegar a 100 homicidios. Eso no es posible que andemos en 250. Juárez no puede ser una ciudad donde nos estemos matando. Vamos a ponernos el objetivo de 100. Llegamos a 100. Después dijimos, ¿cuál es la tasa de homicidios de la ciudad más peligrosa de Estados Unidos? Porque los americanos permanentemente nos estaban sacando alertas de que no vinieras a Ciudad Juárez. Encontramos que Nueva Orleans traía una tasa de 50 homicidios. Dijimos, vamos a poner la misma tasa de Nueva Orleans de lograr 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Llegamos a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo recuerdo una reunión con el embajador Wayne, en donde le pedíamos que nos hacía mucho daño el que nos estuvieran certificando con una alerta roja de que no viajaran a Ciudad Juárez. Todos los hoteles donde ustedes están aquí hospedados estaban solos. Y le dijimos, o sea, ya traíamos en ese entonces 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Decimos, ahí está Nueva Orleans, trae 50. Y de todos los rumores decimos, vamos a sacar una alerta para que los mexicanos no vayan al Super Bowl, porque es una ciudad mucho más peligrosa que la que ustedes nos están certificando. Creo que han entendido, han colaborado, cada vez vienen bajándole a la rayita de la certificación. Recuerdo también que en reuniones, porque hay reuniones todas las semanas, y el fiscal general nos decía, es que una ciudad fronteriza como Juárez, con la problemática que se vive de narcotráfico, de contrabando, una tasa de 30 homicidios es una tasa razonable. Decimos, en Juárez no puede haber homicidios, en México no debe haber homicidios, no nos podemos estar matando. Asumimos un compromiso el año pasado de llegar a 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy les comparto que si anualizamos la cifra del mes de abril, ya vamos a los 16, estamos muy cerca de llegar al objetivo. Robo de autos. En el 2010, 1 de cada 4 automóviles que se robaban en todo el país, el 25% de los automóviles robados en nuestro querido México se lo robaban aquí en Ciudad Juárez. Era increíble. O sea, teníamos hasta 30 robos de auto con violencia en un día, con violencia. La autoridad le llamaba Operativo Chihuahua Conjunto y hacían una gran alusión de que sus estrategias de inteligencia
Nosotros, hartos y cansados, decidimos, bueno, vamos a convocar a los que son responsables del robo de autos de la Policía Municipal, del Estatal, del Ejército y de la Federal. Vamos a sentarnos con ellos. Y hay el Comité de Robo de Autos, que lo coordina una persona que está en el negocio de los seguros. Es una persona que su negocio estaba seriamente afectado por el alto robo de vehículos. Para esto la prima del seguro se había duplicado. Oh sorpresa, en la primera reunión nos dimos cuenta que entre ellos no se conocían. O sea, no podíamos entender cómo nos hacían creer que había un operativo Chihuahua conjunto y ni siquiera se conocían los coordinadores responsables del robo de autos. Y se estaban robando el 25% de los autos de todo el país aquí en Juárez. Hoy, el robo de violencia, el mes pasado tuvimos solo 19 robos de autos. Es un delito que prácticamente se ha abatido. Les comparto que la prima de los seguros nos bajó ya un 50%. Otro delito, y del cual yo me siento profundamente orgulloso porque fue el compromiso que hicimos, ¿verdad? Vamos a eliminar el secuestro de Ciudad Juárez. Hoy les comparto que tenemos 19 meses, y sé que ayer se los compartió el gobernador, 19 meses sin ningún secuestro. Y esta es no solo denuncia, porque hemos tenido casos en que nos han denunciado a la mesa, a la parte ciudadana, de que hubo un caso de secuestro y nosotros no estamos para hacer el caldo gordo a nadie. O sea, lo más importante es que se sepa la verdad. Si hay un secuestro se tiene que saber para que se pueda combatir. Cuando hemos encontrado que las sospechas de secuestro, los 3 casos que nos han compartido no han sido secuestros, lo cual nos da mucho gusto. Yo recuerdo que hubo un día en el 2009 que yo, Jorge, recibí 10 llamadas de secuestros en un día, para que visualicen lo que vivíamos en Ciudad Juárez. Obviamente que estos secuestros no se denunciaban, porque denunciar era ponerle en manos de quienes estaban actuando de manera criminal. Hoy 19 meses sin ningún secuestro. La extorsión, otro delito que se los compartía, en donde entre el 2008 y 2010 se cerraron cerca de 6,000 negocios, un negocio que lacera la estructura económica de una ciudad. Hoy prácticamente este delito también se ha logrado eliminar. Aquí les comparto unas gráficas de las cuales nos sentimos muy orgullosos. Es la gráfica de secuestros de todas las ciudades fronterizas. Somos por mucho, Juárez es la ciudad más segura de toda la frontera. Ahí pueden comparar con otras fronteras. El jueves de la semana pasada nos invitaron a Alejandra y a mí a Nueva York en la organización de Council of Foreign Relations. Es una de las organizaciones de las ONGs más reconocidas a nivel mundial, y junto con el International Crisis Group, que acaba de hacer un diagnóstico de la experiencia de Juárez, fuimos a compartir la experiencia, porque verdaderamente nos sentimos orgullosos los juarenses. Juárez ha sido la ciudad en el mundo que más rápido ha salido de una crisis similar. Solo nos tomó 2 años. Bajar de 256 homicidios a 16 es, por supuesto, un motivo de orgullo y de reconocimiento en nuestras autoridades. A raíz de esta problemática de inseguridad, nos dimos tarea de ver cómo fortalecíamos a las instituciones. Recuerdo que todavía en campaña a los diferentes candidatos les hicimos un planteamiento de que se transformara el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que verdaderamente permitiera que la sociedad participara de una manera efectiva. Los 2 candidatos en ese entonces, el del PRI y el del PAN, aceptaron la propuesta. Ya en funciones, el gobernador César Duarte acepta modificar la estructura legal del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde compartimos la responsabilidad, es el órgano máximo de seguridad, y compartimos la responsabilidad a partes iguales, la autoridad y los ciudadanos. Porque no vamos allí a ver cómo nos descalificamos, vamos a ver cómo logramos el objetivo, por ejemplo, de 14 homicidios por cada 100,000 habitantes. Les comparto que el estado de Chihuahua es el único en el país que tiene este modelo.
Uno necesita dinero para trabajar. Hace 25 años tuvimos una desgracia natural en la ciudad de Chihuahua, unas lluvias torrenciales que se llevaron varias vidas. Recuerdo que en ese entonces don Aurelio Licón era el presidente de la Canacintra, yo era el presidente de Coparmex, y nos dimos a la tarea de fundar lo que fue la FECHAC, la Fundación del Empresario Chihuahuense, con el objetivo de trabajar en la parte social. En el año 2010, aquí apoyados por nuestros diputados Toño y Enrique, fue aprobado un fideicomiso que se reconoce como FICOSEC, es el fideicomiso para la seguridad y competitividad, en donde los empresarios, al igual que FECHAC, decidimos autoimponernos un impuesto, una sobretasa sobre el impuesto sobre nómina. Aquí pagamos, del 3% que pagamos de nómina, pagamos una tasa adicional de un 5% para utilizar estos recursos en las tareas de seguridad. Y es lo que nosotros conocemos como FICOSEC. ¿Cuál es la misión de FICOSEC? Aquí en la zona norte es reducir los delitos de alto impacto mediante la implementación de programas de prevención de la violencia y el fortalecimiento de las instituciones. La meta es llegar el próximo año a 14 homicidios, mantener 0 secuestros, y creo yo que la más importante es que estamos trabajando en la certificación de la Policía Municipal de Ciudad Juárez. ¿Y por qué decidimos buscar la certificación? En las épocas más difíciles volteamos a ver a Colombia, porque veíamos muchas similitudes, el crimen organizado vinculado a las estructuras de gobierno, a las policías, con una problemática muy similar. Nos acercamos con el general Oscar Naranjo, que posteriormente fue nombrado como asesor de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto, y nos compartía el general Oscar Naranjo, que ha sido reconocido durante 2 veces como el mejor policía del mundo. A pregunta expresa de cómo le haces para combatir el problema de corrupción en la policía, y nos decía que en una ocasión iba su hermana y lo paró un policía, y que a todas luces lo que el policía lo que buscaba era una mordida, ¿no? Entonces llega la hermana muy molesta con el general, y eso lo lleva a él a reflexionar: ¿cómo le hago para poder eliminar o disminuir el problema de corrupción entre las policías, la mordida? Y encontró que una herramienta muy poderosa era certificar a las policías, como en las empresas. O sea, tenemos un proceso de certificación, como los doctores tienen un procedimiento para llevar a cabo una operación, como en la empresa tenemos métodos para producir, etc. Bueno, lo mismo hizo él en la Policía Nacional de Colombia. Es lo mismo que estamos haciendo aquí en Ciudad Juárez. El día de ayer tuvimos una presentación del avance. Creemos que para marzo del 2016 nuestra policía va a estar certificada. ¿Cuáles son los principales productos que tenemos? Tenemos el reporte de incidencia delictiva, le damos seguimiento diario a los homicidios. Les comparto que los últimos homicidios anteriormente eran con armas, lo que aquí conocemos como armas largas, o sea, homicidios vinculados a actividades delictivas. El mes pasado, el 60% de los homicidios ya no tiene que ver nada con el crimen organizado, tiene que ver con violencia intrafamiliar, con conflictos, con otro tipo de problemas, que ahí es responsabilidad de nosotros como sociedad, de nuestros hogares, cómo trabajamos en la formación de nuestros hijos. O sea, es imposible que la autoridad pueda enfrentar ese tipo de homicidios. Ahí es más trabajo nuestro de la sociedad. En eso estamos metidos en FICOSEC. Tenemos un atlas de bienestar y seguridad. Les comparto que este documento, en donde tenemos perfectamente bien identificados todos los cuadrantes de Ciudad Juárez, fue el que utilizó el subsecretario Roberto Campa para implementar el proyecto de PRONAPRED a nivel país. También elaboramos una encuesta de percepción, no la hemos hecho pública, se le presentamos al gobernador la semana pasada. Les comparto que en comparación con el año 2012 contra el 2014 hay una mejora sustancial de la percepción de la ciudad en la cuestión de la seguridad. Hay un mayor reconocimiento a los policías, lo cual realmente nos llena de orgullo. Aquí les comparto el análisis de georreferenciación, donde ubicamos las zonas en donde se dan los eventos.
Aquí hicimos un estudio para saber dónde vivían los que están en las cárceles. O sea, había que entender más dónde fue donde se formaron estos criminales que terminaron en la cárcel, y eso nos permite definir acciones a seguir. Aquí es un modelo de caracterización del delito en donde vemos que influyen muchas variables, o sea, su educación, la actividad económica, en fin, o sea, no es un problema sencillo el que tenemos en nuestro país de inseguridad, es un problema complejo que lo tenemos que entender todos, no es un problema nomás de la autoridad. Aquí, por ejemplo, tenemos en los cuadrantes, yo les hablo que traemos 16, sin embargo, el año pasado traíamos un cuadrante en donde traíamos 126 homicidios. Es perfectamente bien ubicado en la zona donde hay más homicidios, inmediatamente la autoridad va y ejerce su trabajo. Hoy esa tasa ha disminuido. Pues bueno, yo creo que ya no importa. Termino mi reflexión con lo que inicié. La paz se construye colaborando. Estamos obligados a conocer a nuestros policías, a interactuar con ellos, porque si no lo hacemos nosotros, lo hacen los criminales. Tenemos que reconocerlos, estamos obligados a dignificar a nuestras policías. Esa es una tarea fundamental para que este México verdaderamente pueda vivir en paz. Muchas gracias. Esta es la forma en que los juarenses nos sentimos orgullosos de haber logrado abatir algo que seguramente no se encontraba en nuestras manos, algo que creíamos imposible, pero que gracias a que los juarenses supimos cambiar nuestra dinámica de convertirnos en rechazo, de convertirnos en reclamo hacia las autoridades, fue así como logramos convertirnos en parte de la solución. Y en ello los rotarios tuvimos una gran actuación, un gran quehacer. Y gracias a eso, este es uno de los principios que justamente el día de ayer el señor gobernador nos hacía en su reflexión y nos hablaba de que hoy Ciudad Juárez se encuentra como una de las ciudades más tranquilas del país, y es gracias a los ciudadanos y gracias a todos los elementos y todos aquellos que componen la mesa de seguridad. Jorge, por nuestro conducto, y para toda la mesa de seguridad, por favor, de parte de todos los rotarios, de todos los ciudadanos de Ciudad Juárez, llévales por favor nuestro más profundo agradecimiento a todos los integrantes de la mesa por ese gran trabajo que han realizado. Muchas gracias. De Ciudad Juárez estuvimos por otra de las actividades convocadas por esa mesa de seguridad, por las acciones que Jorge nos ha comentado.